Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Hoy hay una palabra a través de la cual el Señor le va a edificar. Amén. El Señor hoy le va a exhortar, a animar, a motivar. Amén. Escúchame, atento aquí. Mírame. El Señor con su palabra hoy te consuela. Puede que también te confronte, pero con amor. Amén. Ya teniendo un conocimiento, un temor de Dios, sabiendo que la consecuencia del pecado es muerte, que cada vez que peco va a venir una consecuencia que me hace daño a mí, le hace daño a mis seres queridos, que me enferma, me puede matar, que puede enfermar y matar a la familia por pecar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y por qué sigue ahí? Y resulta que nuestra relación con Dios nació de una relación con una religión, con un pastor, con un sacerdote católico o un líder religioso. La relación con Dios de un ser humano que aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Su relación consiste en venir un domingo a un lugar a congregarse. El que ha avanzado más dentro de congregarse va y predica en un hospital, en una cárcel, en la calle. Pero hasta que usted no tenga una relación personal con este santo libro, personal, que usted lo coja y no lo lea en la mañana para que me vaya bien, para que todo sea como yo quiero, sino que quiero conocerte, Señor. Esta es la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Y Dios es luz, Dios es vida. En estas palabras hay luz, en estas palabras hay vida. Y cuando usted viene aquí concentradamente, con la misma pasión como salimos a buscar el dinero, a ir a encontrarnos con esa persona que nos gusta, a ir a hacer lo que nos gusta hacer, si con esa misma fuerza venimos aquí, esa luz, esa vida que está en la palabra, entra en nosotros. Y cuando usted la memoriza, se la aprende de memoria, esa luz y esa vida penetra en tu vida. Y hay algo más maravilloso. También impartimos a nuestra familia de esa luz y esa vida. Amén. ¿Estamos? Ok. Personalmente, en mi lucha, en mi deseo de hacer lo que sé que debo hacer, dejar de pecar, por mínimo que sea, dejar de decir mentiras, groserías, dejar un hábito, una conducta, un vicio, ¿sí? En ese nivel que va ascendiendo. Algo que desanima, desmotiva y baja el nivel de fe es la recaída. La recaída es volver a practicar la conducta que durante meses o quizás años dejaste de practicar. El esposo dejó de adulterar y de un momento a otro volvió a esa conducta. El hombre que tenía un hábito, un vicio, lo dejó durante meses o años y recayó. Usted que estaba buscando, esforzándose por perdonar a alguien y de un momento a otro lo estás odiando más. Pero hablé cosas hacia afuera, ahora adentro. Usted y yo que estamos luchando con eso y lo superamos. Y ahí, y se vuelve, eso es un golpe duro para un creyente.
es un golpe duro. Y por gracia, porque todo es gracia, el Señor me regaló una palabra donde me hizo entender gran parte de lo que sucede en la vida de mis hijos, predestinados para ser salvos y libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, sucede porque se quedan con la interpretación de mi palabra que les dio otro hombre. Y en un principio creo que yo mismo y muchos predicamos a un Dios fuerte. Dios te va a castigar, Dios te va. Y no, Dios es amor. Pero cuando yo insisto en vivir un camino, ese camino me lleva a una realidad. Y Romanos 6, en su último versículo, dice: el que vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy vamos a hablar de ese tema escabroso del pecado, que muchas veces se predica más para condenar la iglesia, para aplastarla. Viene uno luchando con esa debilidad, con ese hábito, con ese vicio, con ese odio, y un hombre de buena manera coge y te aplasta más. Viene lo peor para tu vida, pecador. Y creo que Dios ha tenido aún más misericordia de nosotros que la que ha tenido hasta ahora. Amén. Muy bien. Título de la enseñanza de hoy: el poder del perdón. Hay un poder maravilloso, grandioso, sobrenatural en el perdón. Aceptar el perdón de Dios, perdonarme a mí mismo, perdonar al que me hizo el daño que sea y pedir perdón a quien yo hice daño. ¿Estamos? Muy bien. Texto base del día de hoy está en el libro de los Salmos, capítulo 32. En versión Dios habla hoy 1 y 2. Dice así, léalo conmigo, dice: feliz el hombre, léalo, mira, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Esta es la palabra que trae luz y vida. ¿Qué es lo que produce la verdadera felicidad? Que tú experimentes perdón. ¿Qué es lo que le da felicidad a otro? Que tú lo perdones aunque él te haya hecho lo que te haya hecho. ¿Y cómo puedo yo llevar perdón a una persona de una familia? Pidiéndole perdón por lo que le hice. Esa es la verdadera felicidad. A veces no perdonamos y si queremos arreglar el conflicto con cosas. Te traje esto, te traje aquello. Pero el perdón es espiritual. Dar algo material sin lo espiritual no sirve. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Debe venir primero lo espiritual. Y tú serás motivado a hacer lo material, restituir. Restituir sin un perdón verdadero no sirve. Primero el poder del perdón espiritual, que aunque no des un dulce, esa persona dice: soy feliz. Me perdonaste si yo no merecía que tú me perdonaras. Amén. Y el versículo 2, mira lo que dice. ¿Sí? El versículo 2 dice: feliz el hombre que no es malintencionado, y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Job, aleluya. Entonces vamos a hablar del poder del perdón, amén. Para que profundicemos y entendamos el versículo
central que el Señor me regaló para esta enseñanza, quiero llevarte al libro de Romanos, por favor, capítulo 15, versículo 4, en dos versiones diferentes. Primero vamos a verlo en la versión Reina Valera. Míralo ahí, Reina Valera. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice, todo lo que dice el Antiguo Testamento fue escrito ¿para qué? Para enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Te lo voy a aterrizar. La mujer que lleva años sufriendo con el marido. Oh, mi amor, perdóname. Y otra vez, y otra vez. Y pasan años. Esa mujer que pierde la esperanza. Mi matrimonio fue un fracaso. A los hijos que no cambian. Mi vida, viendo a mis hijos, mi hogar, mis hijos son un fracaso. En PDT, todo lo que se escribió en el pasado, en el Antiguo Testamento, fue para dejarnos una enseñanza, ¿cierto? Y para que tengamos ¿qué? Wow, entonces cuando yo vengo a la Biblia, no es para que me vaya bien, porque en ese momento usted está en una realidad que lo está afligiendo. Pero si usted en realidad viene con la fe verdadera a esta palabra, usted dice: ahorita todo está oscuro, pero la palabra de Dios produce esperanza, y esa esperanza me mantiene. Esto cambiará. Amén. Y dice: y para que tengamos esperanza. Y dice: la esperanza viene ¿por qué? Por la paciencia y el ánimo que dan ¿qué? Entonces hay un momento donde usted lee y la palabra le dice: cálmate, ya lo hice. Y si tú tienes un alto nivel de intimidad con Dios, hasta te da los tiempos. Dame tanto tiempo. ¿Será que usted se va a volver a afanar, a ser cantaletosa, a ir a molestar? Oye, ¿y usted por qué no se preocupa? Dice: porque yo ya sé que hay un día de Dios. ¿Estamos? Atentos. Ahora llevémoslo a lo personal. Señor, pero ¿cuándo dejaré yo de hacer esto? ¿Cuándo dejaré de actuar así? Y vas a la intimidad, el Señor te dice: ven a mi palabra. Y viene a la palabra y dice: wow, el tiempo en que este comportamiento y actitud mía se ha transformado, ya está escrito en el libro de mi vida. Y te da esperanza, y te da paciencia, y nos da, hay una versión que dice, nos da consolación. Amén. Ok, como estamos hablando de pecado, vamos a entender algo. Cada vez que tú y yo pecamos, activamos algo. Vamos por lo mínimo, la mentirilla, a lo extremo. Te buscan, diga que no estoy. Lo mínimo, lo mínimo, la palabra soez. ¿Sí? La palabra soez. Eso es lo mínimo. Y veámoslo. Salmos 51:5 en la versión Reina Valera dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ok, mira, todo ser humano nacimos en una atmósfera de pecado. Todos los seres humanos nacemos en una atmósfera de pecado. Y ese pecado produce algo. Muerte. Pero antes de que llegue la muerte, a ver, voy a hacer explicar. Usted dice una grosería, usted miente, usted roba, usted adultera, usted va y mata, y usted en ese momento no muere.
Porque hay un tiempo entre el que usted peca y llega el juicio. Ese tiempo es la misericordia de Dios para que te arrepientas. Pero ese tiempo de arrepentimiento trae algo dentro de nosotros que viene con el pecado. Y eso es lo que sí provoca la muerte. Y el que tú y yo no salgamos del pecado. ¿Qué se llama eso? Culpa. Porque por más que ya tú seas lo que seas, hay una voz interna de conciencia que te dice, fallaste. Ahora, no voy a hablar al mundo, hablo a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros que ya hemos leído la palabra, que conocemos la palabra, que hay un nivel de temor de Dios. Mi hermano Amer en una expresión que sí hablaba, uno ya pero, ¿verdad? Entonces hoy el Señor nos quiere llevar a profundizar cómo la culpa es el puente que nos impulsa a que nosotros mismos no dejemos esa práctica pecaminosa y nos suicidemos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Entonces, todos nacimos en una atmósfera de pecado. Ok, eso quiere decir que todos nacimos en una atmósfera de culpa. ¿Están aquí? Hey, mira, tú naciste y yo en una atmósfera de culpa. ¿Por qué? Por el pecado. Y crecemos muchas veces en ese sentimiento de culpa. Todos crecimos en ese sentimiento de culpa, ¿sí? Y valor agregado, culpando también a otros, ya sea consciente o inconscientemente. Cuidado, un alto, mírame. ¿Por qué nos vivimos culpando? Solo se culpa a sí mismo y culpamos a otros cuando no hemos dejado de pecar. Alguien que aceptó la libertad de Jesús y dejó de practicar pecado, ya no se culpa. Y puede estar viendo a la persona saliendo de un prostíbulo, al ladrón que le acaba de robar, y no lo culpa. Porque la culpa es el motor que conlleva a una persona a que siga pecando y se mate a sí mismo. Y la mente del hombre viejo está programada porque nació en culpa, porque aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Engendrar un hijo sin haber conocido la verdad es consagrarlo a que sea parte de la matrix social y cultural y religiosa de vivir culpándonos unos a otros. Por lo cual, por más que haya buenas intenciones, sentimientos y disque amor entre una pareja, es consagrar un hijo a que viva en pecado. Amén. ¿Estamos conectados? Muy bien, entonces vamos a verlo desde la ley, porque la culpa es ley. Levítico capítulo 5 versículo 17, versión Nueva Traducción Viviente. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Alguien peca. Mira, léalo. Aunque no esté consciente de lo que hizo. Ay, yo no soy. Yo no me di cuenta. Ay, perdóneme. Se me salió. Yo no quería. No me di cuenta. Es culpable y será castigado por su pecado. Cuidado, porque aquí empieza el centro de todo. ¿Por qué la culpa no te deja salir del pecado y te impulsa a la muerte? Porque la culpa conlleva en sí misma castigo. Es una atmósfera de muerte totalmente legal. Totalmente legal. Te abro
el trasfondo de esa realidad. Normalizamos culpa. Normal. Vivimos en culpa. Por eso, venga acá, por eso, ¿sí? Como la culpa lleva castigo, no lo va a hablar la palabra de mejor manera. En Reina Valera, Mateo 5, 21 al 22. Hermanos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. Debe morir. Antiguo pacto. El que mata, debe morir. El que mata, debe morir. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya tiene ¿qué? Culpa. Se me salió la piedra por lo que me dijo. Culpa. Es que yo soy así. Yo soy así. Así le hablo a mi mujer y a mis hijos. Yo soy así. Me enojo. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será que ya culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, uy, ya quedas puesto al infierno, ya la culpa viene a... Entonces, conéctate conmigo. Mira, hay comportamientos, ahí los vimos, sencillitos, el enojo, el decirle, usted no sirve para nada, usted es una basura, usted esto, usted lo otro, porque pues yo soy juez y aquello y aquí, mejor de todo. Aunque la persona lo esté haciendo, el cónyuge está ya en adulterio, el hijo está en el vicio, el otro está en ese hábito, homosexualismo, lesbianismo, robo, satanismo, esas conductas que son visibles, y nosotros lo que hacemos es sumergir a una persona que necesita ser libre en culpa. Esa culpa viene también a mi vida, y tanto uno, el que no practica esa conducta, como el que la practica, entran en la atmósfera de castigo, por lo cual viene muerte a ese matrimonio, a ese hogar, a esa familia, por no saber hablar. Y a veces ni siquiera hablar, no saber pensar. Ahora, cojámoslo solo para nosotros mismos. El pecado que te culpa tanto. Entonces, esos comportamientos, conductas que hemos normalizado y que al normalizarlos y practicarlos nos sumergen en una atmósfera de culpa, ¿qué sucede? Esa atmósfera de culpa nos sumerge en otras realidades emocionales, sentimentales. ¿Cuáles son esas realidades cuando alguien vive en culpa? Ya te vas a dar cuenta si vives en culpa. La humanidad lo vive. Hay zozobra. Vivimos prevenidos. Vivimos con miedo. Y muchas veces con cuadros de ansiedad y depresión. Y por lo general culpando a otros de lo que vivimos y estamos experimentando. Y el otro está peor, porque él le provocó eso. Pero la solución no es culpar al otro ni culparte a ti. La solución no es señalar al otro y mucho menos señalarte a ti. Nunca fue la solución. El Espíritu Santo nunca te da un don para que culpes, juzgues y le restriegues el pecado al otro. Eso no es don del Espíritu Santo. Ese es el falso don, la imitación de los dones que Satanás trae a la persona que en verdad no tiene el Espíritu Santo, sino un espíritu de mentira, y vive restregándole el pecado a todo el mundo en el nombre de Jesús. La mujer destruye su matrimonio al caer en la realidad de culpar a su esposo, que está en adulterio, en un vicio, en una actitud machista. Y que ese hombre lo que necesita es conocer la verdad que lo hace libre de esa realidad. Y la mujer, los padres con los hijos, lo que hacemos es que culpar
y culpar. Y culpando nos sumergimos nosotros ¿en qué? En castigo. Nosotros pensamos que castigo es, el castigo espiritual es un dolor, es una experiencia que no se puede explicar. Es algo que como usted no tiene revelación, usted vive a toda hora buscando quién es el culpable de esto, quién es, y sin saber. Claro, es que usted es así, usted habla así, usted aquello, usted lo otro, por eso yo soy así. Y sigue culpando, y se sigue culpando, y se sigue encarcelando en la esclavitud. Ahora sí nos vamos a sumergir, por favor, más y más en esa preciosa palabra. Mira, ¿cuál es la consecuencia de vivir culpándonos y rechazando el perdón de Dios? Porque la esencia de culparme y culpar a otro, la naturaleza viene o la causa es rechazo el perdón de Dios. Por la idea que tengo de Dios, el error que tengo en la interpretación de Dios. Vámonos a ese pasaje precioso para hoy. Está en la versión Nueva Traducción Viviente, libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Adán y Eva desobedecieron, pero antes de que se desobedecieran, ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Qué decía la palabra? De todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunto, ¿ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí. ¿Pecaron? Sí. ¿Vino culpa? Sí. Pregunto, ¿murieron? No. No. El cuerpo no murió, pero sí murió el espíritu que da vida, luz y libertad al ser humano. Y Adán y Eva engendraron hijos desde un espíritu, atmósfera de culpa. El esperma de Adán ya llevaba culpa en su simiente, en el semen. Y el óvulo de Eva ya tenía culpa en sí misma. Leámoslo. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín dijo, mire lo que habla. Habló, agradeció. Con la ayuda del Señor he tenido un varón. Esto no es mío, esto es con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. 2 hijos. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Atentos, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. El pecado nunca se irá de nosotros. ¿Estamos aquí? Vamos a escudriñar la palabra. Versículo 3, Fernando. ¿Cómo dice el versículo 3?
al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó, ¿sí? Entonces, Caín presenta a Dios una ofrenda del fruto de su trabajo como agricultor. ¿Pecó? ¿Pecó? ¿Hay pecado? No. Versículo 4. Abel también presenta ofrenda a Dios del fruto de su trabajo como pastor de ovejas. Pero aquí viene todo. Con agrado, dice una versión. Dios acepta con agrado la ofrenda de Abel. Versículo 5. Dios no acepta con agrado la ofrenda de Caín. Déjelo hasta ahí. Caín pecó. Muéstrenme el pecado. Agricultor. Perdón, hasta ese momento que son los primeros hijos del primer matrimonio, había una ley donde el Señor dijera, si no me traje ovejas, ¿usted es pecador? No, perdón. ¿Dónde decía que había que darle ofrenda al Señor? No. Pero implícitamente en el ser humano siempre hay una acción de gracias a Él. Siempre, por pecador que sea todo ser humano, hay dentro de Él una intención de agradecimiento a un ser supremo. Siempre lo hay. Aquí es profundo, perdón. ¿Recuerdan lo que leímos en Romanos 15:4? Todo lo que fue escrito desde Génesis hasta Malaquías trae una enseñanza. No se queden con los rudimentos. Voy a hablar con respeto. Cuando yo escuché muchas veces esta enseñanza, se quedaron con el rudimento de la ofrenda. Usted tiene que traerle. No, había una enseñanza y no tenía que ver con la ofrenda. Hay algo profundo acá. Hay algo profundo acá. ¿Cómo se interpretó? Que como el Señor para vestir a Adán y Eva tuvo que sacrificar animales para colocarle las pieles, entonces él vio con agrado que Abel también sacrificó animales y le trajo, pero el otro trajo los fruticos de su tierra. No, aquí ¿cuál es el punto? El punto es que está Dios y dos hijos de Dios, y a uno lo miró con agrado, me agrada, pero al otro lo miró con desagrado, no me agrada. Entonces, dice la Biblia en Romanos 15:4 que eso trae una enseñanza, ¿o no? ¿Sí? Entonces traigámoslo al día de hoy. A ver qué nos enseña, traigámoslo al día de hoy. No nos quedemos en que, pero es que, a ver, no, hay una enseñanza. ¿Sí? Pero vamos a ver algo. El hecho de que Dios haya rechazado a Caín, que hasta ese momento él no hay conciencia de que haya pecado, no, oiga, yo iré y hablemoslo así, y este man, ¿cómo es? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué me hace quedar mal ante mi hermano? ¿Por qué me ridiculiza? ¿Cómo así que acepta a Gemán y a mí no? ¿Qué pasa aquí? Entonces, provoca en Caín, y le voy a colocar todas las versiones de varias Biblias, lo que provocó en él. Provocó enojo, decaimiento, tristeza, mala actitud. Todo esto consecuencia de que Caín se sumergió en una atmósfera de ¿qué? De culpa. Cuidado. Este pasaje nos enseña la vida del creyente actual. Dios en este pasaje representa esas situaciones, esas circunstancias y esas realidades donde fallamos o nos fallan. ¿Estamos? Dejemos a Dios en su trono. Pero ahí Dios está representando una realidad, una situación, una circunstancia donde nosotros le fallamos a alguien y llevamos 10 años culpándonos.
o donde alguien nos falló y llevamos toda una vida culpándolo. Sobre todo, representa ese momento donde nos rechazan, atentos, nos rechazan a pesar de habernos esforzado. ¿Cuántas veces el hijo o esa persona viene y dice, mira esto, ¿eso? Papás, nuestros hijos no son una calificación de un colegio. ¿Sacaste 3? ¿No has visto a tu hermana Abel que sacó 5? ¿Usted va a estudiar eso que no da plata? ¿No ve a su hermano o a su hermana que quiere ser ingeniero, ingeniera? Otra vez para la calle, ¿no ve a su hermano y a su hermana que... Y el domingo usted no volvió, no ve que su hermano y su hermana Amor, ¿y usted por qué actuó así? ¿Usted no ha visto al esposo de la vecina? Y le damos a la culpa y le damos a la culpa. Mira, entonces Dios al rechazar a Caín está dándonos una enseñanza muy grande. Es allí donde nos rechazan a pesar de habernos esforzado. Escúcheme, donde reconocemos que hemos fallado. Sí, yo caí, yo fui grosero, yo consumí, yo adulteré, yo robé, yo maté. Sí, reconocemos el error, pero seguimos culpándonos. De nada sirve que tú confieses un pecado ante Dios o ante hombres si te sigues culpando. Te sigues culpando y sigues culpando a los demás. Y aún más fuerte, mira lo fuerte. Nos zarandea la actitud de aquellos a quienes fallamos. Dije zarandea, usted sabe de dónde viene ese término. Nos zarandea la actitud de aquella a quien le fallamos, y pasado el tiempo, solo con una mirada, te sigue culpando y condenando. Con una mirada. La culpa que uno no supera aquí adentro. Y usted mismo decae, se entristece, o se enoja, o se amarga, o vuelve a recaer. El esposo que está luchando para dejar, y usted mujer que con una sola mirada está creando una atmósfera de culpa, donde lo sigues castigando viendo que Dios lo perdonó, y le estás dando un empujón muy fuerte donde dices, mejor vete allá. Pero después dices, ¿y por qué no estás aquí? La culpa mata, la responsabilidad libera. La culpa mata, la responsabilidad libera. Por eso el apóstol Pedro nos dejó una enseñanza grande en Hechos. Cree en el Señor Jesús. ¿Sí? O sea, sé libre de tu culpa y toda tu familia será libre de la culpa. Pero, Señor, yo creo en ti. Usted sí cambió, mijito. Parece que no. ¿Cuál Señor Jesús crees tú? Con la boca lo alabamos, lo exaltamos, pero adentro la culpa nos sigue esclavizando. Y lo mejor de todo, ni entré ni dejé entrar. Ni entré ni dejé entrar. Y después de que usted se da cuenta que sigue en el infierno aquí, ¿a quién culpa de que usted está en el infierno? Por su culpa. Sí, yo fallé. Pero yo llevo un tiempo cambiando. No le creo. Ahí llegó su matrimonio.
y estás quebrantando una palabra grande de Dios. Lo que Dios unió. Y es mejor que te hubieras atado una piedra y te hubieras echado al río. Porque él es pecador, ella es pecadora. Y tú presumes de santidad. Él me necesita más que tú porque yo no vine al sano, yo vine al pecador. Y tú me lo estás alegando. Y tú me lo estás matando. El pecado que él practica no lo mata como la condenación y culpa que tú usas para destruirlo, creyendo que con eso él va a cambiar. Tus palabras no cambian a nadie hasta que no vengan libres de culpa. Tú puedes hablar muy lindo la palabra de Dios con un espíritu de culpa. Por eso el don de discernimiento es fuerte. Debo discernir la mirada del otro. Hay gente que hablándote bonito te está culpando. Y yo no puedo ni debo aceptar esa palabra. La mirada. Tú y yo fallamos en el pasado, pecamos, hicimos mucho daño. Pero la manera como el otro te hable, te mire y se comporte contigo, no quita el poder del perdón que Dios nos regaló en Jesucristo. No seas piedra de tropiezo en el proceso de nadie. Estamos, iglesia. Versículo 6. ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Pásame ese versículo a TLA. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan triste? Mira todo lo que produce la culpa. Otra versión, la que tengas ahí a la mano. Mira lo que produce. Enojo, tristeza. ¿Sí? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas tan desanimado? ¿Y usted por qué no quiere volver al colegio? ¿Usted por qué no quiere volver a trabajar? ¿Y usted por qué llega tan tarde a la casa? ¿Pero a qué llego? ¿A qué vengo a esta casa? Este es tu hogar. ¿Cuál hogar? Otra versión, por favor. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Esa parte, si obras bien podrás levantar tu vista. El Señor, Dios le dijo, ¿por qué te culpas? Yo sé que caíste, yo sé que fallaste, yo sé que pecaste. ¿Por qué te culpas? ¿Por qué te culpas? ¿Por qué culpas al otro? Perdona, hasta ahí Caín, voy a ir bien adelante. ¿Caín había matado a Abel? Pero sí había dado el primer paso. ¿Cuál? Culparse. Entonces supongamos de que, como Dios todo lo ve, dentro de él ya había que lo que el papá y la mamá le transmitieron. Y le dijo el Señor, ¿por qué te culpas? Mira lo que te dice el Señor hoy. Atentos, iglesia, atentos, atentos, atentos. El Señor te está diciendo en este momento, ¿por qué te culpas? A ti. No te está hablando de lo que culpas al otro. Porque tú nunca dejarás de culpar al otro hasta que tú no te perdones. ¿Por qué te culpas? Mírame. Y mira lo que dice el Señor. ¿Por qué no me preguntas a mí? Y yo te indico lo que me agrada. Tú lo obedeces y ya. ¿Por qué en vez de decirle a él que cambie, empiezas por obedecerme a mí? ¿Por qué en vez de esperar que otro cambie, tú empiezas a obedecerme? ¿Por qué en vez de orar para que otros me obedezcan, por qué no oras y colocas toda tu atención en que tú me obedezcas a mí? Porque en el momento que tú me obedezcas, la culpa se va.
y todos empezarán a obedecerme. Señor, yo llevo ya no sé cuántos años en este hábito. ¿Por qué te culpas? Diga conmigo, el tiempo no existe. ¿Ok? Así hayas hecho eso anoche. ¿Existe anoche en la realidad? En tu culpa. ¿Y por qué lo vas a volver a hacer mañana? Porque no lo soltaste de ayer. ¿Qué le dijo a él? ¿Por qué se culpa? Versículo 7, acá está todo. Serás aceptado si haces lo correcto. Ahí es donde le dice, ¿por qué no lees mi palabra? Y yo te muestro qué es lo que a mí me agrada. Y me pides fuerzas para que tú me obedezcas. Y cuando tú me obedezcas, serás aceptado. Y soy acepto, ¿no es uno de nuestros diseños? Soy acepto, soy libre, soy acepto, soy libre. En Cristo Jesús soy libre, en Cristo Jesús soy acepto. Ya no me culpo y no culpo a nadie. ¿Sí? ¿Por qué no me preguntas? Pero es que aquí hay algo importante. ¿Cuántos conocen la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? ¿Por qué? Mira lo que le dijo el Señor en este versículo 7. Cuando hagas lo que me agrada, te dice el Señor, cuando hagas lo que me agrada, aunque el otro hace lo que a mí me desagrada y a ti te hiere y te duele y te maltrata y te ofende y te tiene destruido, destruida, cuando tú hagas lo que me agrada, experimentarás mi amor. Cuando tú hagas lo que me agrada, experimentarás mi gracia. Cuando tú empieces a obedecerme, aunque el otro siga desagradándome a mí y a ti, tú experimentarás mi bondad. Pero si insistes en culparte después de haber fallado, pero si te niegas a hacer lo correcto, pero si sigues insistiendo en culparte y culparte y culpar porque tienes la razón y tú externamente no pecas, pero con la culpa matas, pero insistes, ten cuidado. Ten cuidado con esa manera de culparte y culpar. El pecado está a la puerta, pero ya no está para que hagas algo. El pecado está al acecho y está ansioso por controlarte. ¿Ok? El pecado está listo. Resumí aquí todas las traducciones. Cuando una persona insiste en culparte, ¿por qué lo hice? 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 Pásela para el otro lado. Pero ¿por qué es capaz de hacerme eso otra vez? Si me dijo que nunca lo iba a volver a hacer. Si me juró de rodillas que no lo iba a volver a hacer, ¿por qué me lo hizo? Culpa. No has experimentado el amor, la gracia y la bondad de Dios. No la has experimentado. Porque con Pedro dejó claro, ¿cuántas veces debo dejar de culparlo? Si viene en un día y 7 veces me falla, ¿cuántas veces debo dejar de culparlo? Le dijo el Señor. 7 veces, Señor. Le dijo, no, pero 7 veces no. Dijo, ve que sí. Ninguna, ¿cierto? Dijo, no, Señor. 70 veces debes dejar de culparlo, porque perdonar es dejar de culpar. ¿Quieres conocer la puerta ancha real del perdón? ¿Cuándo sé que perdoné? Cuando dejé de culpar a quien sea por lo que sea. Primero tú y luego el otro. ¿Estamos, iglesia? Ok, míralo. Bueno, aquí valor agregado. Me llegó un WhatsApp del reino. La fácil es que el diablo no me suelta. El diablo recibió la orden de soltarte. Eres tú el que con tu culpa le sigue diciendo a él, sígueme cogiendo, diablo.
Sígueme manipulando, diablo. Aunque vas al ayuno de oración, intercesión y guerra espiritual. Y, ¡oh, en el nombre de Jesús! Y desde que tú sigas culpando y culpándote, tú eres el que te le metes a la cobertura a él. Manipúlame. Qué lindo. Mira lo que le dijo el Señor en todas las versiones a él. Si tú insistes en culparte después de haber fallado, haciendo lo que sea, los años que sean, el pecado está listo para atacarte como un león, dijo en una versión, como un león, Satanás. Está a la puerta para dominarte, controlarte, encarcelarte, esclavizarte y llevarte a la destrucción. ¿En realidad es el pecado el que te destruye? No, Dios te perdonó. Eres tú y yo que por culpar y culparnos no le entregamos a Satanás para que él haga lo que Dios le ordenó a él que hiciera. Yo he creado al destruidor para destruir. Si él insiste en rechazar mi perdón y mi gracia, destrúyelo. Si él por sus conceptos, emociones y sentimientos y argumentos y filosofías de la idea que tiene de mí insiste en culparse, destrúyelo. Pero aquel al que culpa tanto él o ella, no me lo destruyas, porque él lucha por no culparse más. Tú y yo no somos Dios para culpar a nadie. Haya pasado lo que haya pasado. Y es aquí donde el Señor le dio a Caín la palabra del poder del perdón. ¿Sí? A pesar de lo que ya hiciste, habla el Espíritu a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? Las iglesias. Las iglesias aquí presentes. Diga, soy iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A pesar de lo que ya hiciste, el tiempo que lo hayas hecho, lo bajo que hayas caído, haz un alto. Arrepiéntete, ven a mí y yo te perdonaré dándote nuevas fuerzas. Y tú podrás dominar, controlar, vencer el pecado que está ahí para matarte. Tú en mí, dice el Señor, tú en Cristo puedes ser el amo de tu pecado, dice el Espíritu Santo en la palabra. Si tú estás en Cristo, estar en Cristo es ¿qué? Darlo todo por obedecer la palabra. Creer. Levantarme con la intención de obedecer la palabra. Lo dejó claro en un proverbio. El que se levanta pensando en hacerse rico, se destruye a sí mismo. Quedará miserablemente pobre y espiritualmente destruido. El que se levanta es esperando que el otro cambie, que allí pase, mientras que yo me levanto y digo, ¿sabes qué, Señor? Que pase lo que pase, pero que todo lo que yo haga hoy sea digno de ti, que yo te agrade en todo, que yo lleve fruto en toda buena obra, y que en este día, al venir a la palabra, yo crezca en el conocimiento de Dios. Conozco como cuando sales a trabajar, dice, es en tu nombre, Señor, que yo voy a trabajar, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Pero tú lo haces no para que mientras trabajes obedezcas la palabra y des fruto, sino para que todo salga según el hombre viejo y la culpa que llevas te salga bien. ¿Qué diferencia es levantarse un día a querer solamente obedecer la palabra de Dios? La culpa se va porque viene el amor, la gracia, la bondad de Dios a nuestras vidas. ¿Qué es lo que te lleva a seguir pecando? Seguir culpándote. ¿Y por qué el otro sigue pecando? Porque aún en el pensamiento lo culpas. O no dijo, yo dije en la ley, no matarás, y el que matará debe morir. Y luego dijo, ¿tú sabes por qué el otro sigue muerto en el pecado? Porque sin hablarlo, solo pensándolo, ¿solo qué? Lo estás atando a que siga en el pecado.
Solo con pensarlo, la persona diciéndole, oye, yo sé que es difícil, pero quiero cambiar. Mentiroso, sinvergüenza, hijo del diablo. Él estaba buscando orar espiritualmente. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo usted y yo, mujer? Y en espíritu, alma y cuerpo creemos que yo ya cambié. Porque me cuesta mucho. Entonces tú con la boca dices, sí, amorcito, ve, yo creo y confío. Es fácil ponerse de acuerdo con lo que hablamos, pero no con lo que somos en el hombre interior. Y si en el hombre interior tú no te pones de acuerdo con la palabra de Dios y con el esfuerzo y la realidad del otro, ¿sí? Escúchame, si no me pongo de acuerdo, ¿cómo Dios va a hacer la obra? Porque Él dijo, si dos están de acuerdo de algo aquí en la tierra, así como es aquí en los cielos, así es en la tierra. Así como es en los cielos, así es en la tierra. Y el otro ignorantemente viene y dice, yo quiero cambiar, amor, papá, mamá. Como líderes religiosos, pastores. Pastor, yo en verdad quiero cambiar, ¿no? Necesitamos ponernos de acuerdo en espíritu, alma y cuerpo. Que cuando diga yo, es más, te voy a decir algo. Si tú y yo estamos en Cristo, el Espíritu Santo está redarguyendo a esa persona. Y aunque con la carne hoy se quiere ir a pecar, adentro está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero necesita que otro esté de acuerdo. Otro esté de acuerdo. Y ese otro eres tú. Aló. Vamos a ver dónde el Señor nos enseñó en el Antiguo y lo viene a traer. Hebreos 8:12, Reina Valera. Era la palabra que nos dio en estos días. Porque me estaba ministrando ya en esta liberación de vida. Porque seré propicio ¿a qué? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es el nuevo pacto. Hey, aló. ¿Ese es el qué? Ok. Y si usted está en el nuevo pacto, si estás en el nuevo pacto, el Señor te está diciendo, yo no me acuerdo de lo injusta que fuiste. Ay, gracias, Señor. Pero tampoco me acuerdo de lo injusto que ha sido tu esposo. Ay, no, así no. ¿Es así no? Ok, entonces, destruidor destruye ese matrimonio. Pero aquí hablándole a Caín nos dejó un alto, nos dejó algo, una enseñanza grande. ¿Haz un qué? Haz un alto, 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 haz un alto. A que tú no estás practicando pecado, haz un alto en la manera como culpas a los demás, porque tú tienes espíritu de culpa dentro de ti. Aunque tú no has practicado pecado, te estás culpando. Porque el que culpa, implícitamente, se culpa a sí mismo. ¿Estamos? Entonces dice, nunca más me acordaré. Y mire desde dónde nos los enseñó. En TLA Isaías 43:18. Mírelo. En esta solo me quedo con esa versión. Y ahora Dios le dice a estas iglesias, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Y pasado es hace un minuto. 18. ¿Qué está diciendo ahí? Señor, ¿por qué no cambia él? Porque su alimento diario es pensar en todo lo que él te hizo. Mira la palabra que está diciendo ahí. Ve, coloca el 19 si se puede. 19, mire la promesa cómo viene que ya cumplió. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo.
Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos. ¿En dónde? En ese drogadicto, en ese alcohólico, en ese homosexual, en esa lesbiana, en esa prostituta, en ese de corazón duro. Yo ya empecé la obra, dice el Señor. Y tú que me confiesas con tu boca eres el único que no cree. Porque cuando Él está ya consumiendo, lo único que dice es: te creo, mi Dios. Mira la palabra de Dios. Wow. Y para aquel que duda del poder de Dios, mira lo que dice. Salmo 145, 14. Léalo duro, iglesia, en tele. 1, 2, 3. Alguien está caído, Dios lo levanta. Alguien está cansado, Dios da fuerza. ¿Estás tú caído ahorita? Dios ya te levantó. No te culpes más. Empieza por no culparte más. Perdiste las fuerzas, te cansaste de orar, de leer la Biblia, te cansaste de buscarlo. Hoy Dios te da nuevas fuerzas si te atreves a creer. Debo cambiar la manera como pienso de mí mismo, como siento de mí mismo, para que yo piense, sienta de otra manera en el otro. Porque dentro de hoy domingo, en 4 sábados, el ministerio Camino de Vida Plena, no la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo es eterna, pero el ministerio Camino de Vida Plena, que es parte de la iglesia de Jesucristo, cumplimos 18 años. Usted ya ve hasta nietos de los niños que usted formó. Claro, ya ve los nietos de los niños que el Espíritu Santo formó a través tuyo, mujer. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces, la única y mejor manera de celebrar 18 años que el Señor nos mantiene, y estos 18 años hemos vivido mucho en la culpa, culpándonos a unos a otros. ¿Por qué se fue? Porque es que no quería nada con el Señor. Pues ¿qué va a querer si aquí nosotros tampoco queríamos? Sencillo. El primer paso es aceptar el perdón de Dios, ese arrepentimiento verdadero, y es ya. Tú lo recibes, amén. Es ya, Brian, es ya. Por lo cual el sábado 6, en 4 semanas, vamos a tener nuestra siguiente jornada habitante de calle. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú le das la mano a un caído, tú no le estás dando la mano a un caído. Dios a través tuyo le está dando la mano a una generación. Cuando tú le das la mano a un habitante de calle, tú le estás dando la mano a una mamá que ha derramado lágrimas. Cuando tú le das la mano a un habitante de calle, le estás dando la mano a una esposa que ha sufrido mucho. Cuando tú le das la mano a un habitante de calle, concretamente habitante de calle, tú le estás dando la mano a unos hijos, a una familia que sin consumir está igual de atada, encarcelada y esclavizada por lo que ese varón y varona hace, debido a que nadie le ha expresado el amor de Dios. Pero el verdadero amor de Dios es ser las manos y el cuerpo de Cristo. Y Cristo a un habitante de calle, a una prostituta, a un ladrón, solo quiere abrazarlo. Pero tus brazos están ocupados produciendo, con el celular o haciendo qué. Hay 3 maneras de usted ser parte del amor de Dios en esta jornada. Estando ahí presente, ya está el equipo de servidores, 23. Orando para que cada vida que ese día llegue aquí sea totalmente tocada y transformada por el poder de Dios. Y la tercera manera de usted ser parte de esa jornada es aportando.
ya está planeado todo, planificado, presentado al Señor. Lo que traiga aquí es porque usted todavía se lo quiere colocar. Aquí no traiga lo que ya no quiere. O aportemos financieramente. El siervo Robin, el siervo del Altísimo, tiene buenos contactos en Bogotá. Se les va a dar un kit de aseo, que se lleven en una bolsita su cepillo de dientes, una crema dental. Ellos deben recordar quiénes son. Personas dignas. Personas dignas. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 25. El día del juicio yo separaré a las ovejas de las cabras. Y a una les diré: por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, por cuanto estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo en el hospital y fuiste a verme, porque estaba desnudo y me vestiste, por cuanto necesitaba un abrazo y tú me lo diste, dijo el Señor. Vengan acá. Y nos dijeron: ¿y nosotros cuándo hicimos eso? Yo no me acuerdo. Dijo: cada jornada de habitante de calle, y cuando lo haces con la gente necesitada, lo haces es para mí, porque ellos son mis hermanos menores. Ellos son mis hermanos menores. Así que gracias por sus aportes, pero que seamos libres. ¿Somos ya libres de culpa o no? Libres de culpa. Entonces, lo que decía Germán ahí, ¿por qué los tiene atados allá Satanás? Porque ellos se culpan a sí mismos. Ellos fueron un día hijos, papás, profesionales, ministros, y la culpa no los suelta. Y la iglesia, que es la que está para liberar, los culpa rechazándolos. Tú los rechazas cuando, sabiendo que puedes dar lo mínimo de tus finanzas para el desayuno de ese día. Se les va a dar desayuno, se les va a dar almuerzo, ropa, se les va a peluquear. Pero ante todo se les va a ¿qué? Mi amado hermano, a amar, a amar. No a imponer, no a hablarles, no. Venga papá, venga mujer. Se les va a amar. Pero es que nadie puede dar de lo que no tiene. Podemos hablarle la palabra desde la ley. Señor Telvera, sin vergüenza salga de ahí. Así como una mirada de culpa condena a alguien, una mirada de amor cambia el quehacer, cambia un corazón. ¿Sí? ¿Quedó claro, iglesia? Ahí está la verdadera obra de la iglesia. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.